está aquí en nuestros estudios Arturo Maldonado. Él es analista, digamos, tiene una serie de, además, estudios en materia relacionados a la politología y al análisis, y hace parte, además, de un grupo que es 50+1, que es una organización que promueve no solo una discusión política un poco más profunda, sino hace un análisis en base o teniendo a la base algunos estudios que sean mucho más puntuales para poder expresar opiniones en torno a ellos. Además es columnista de Perú 21, recomiendo que lean sus artículos, son muy interesantes. Lo fue también un tiempo largo en El Comercio, ¿no es cierto? Y hemos invitado a Arturo para que podamos conversar con él sobre lo que está pasando. Arturo, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, digamos, ¿desde qué perspectiva hay que ver el encuentro de Keiko y de Pedro Pablo Kuczynski? Digamos, movidos por la convicción de que la cosa no está funcionando y es mejor conversar para sacar el país adelante, desde la necesidad de ambos de dar gestos frente a una ciudadanía que ya está incómoda de verlos peleando todo el tiempo, o en realidad, digamos, de movimientos políticos muy coyunturales que muy rápidamente, tiempo después, nos van a llevar a exactamente lo mismo que tenemos antes del diálogo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que hay que analizar el tema de la reunión pedida por Keiko Fujimori un poco desde el timing que ha tenido, digamos, para presentar esta propuesta, ¿no? En un sentido, como que le ha ganado por puesta de mano el presidente, porque yo creo que la iniciativa debió haber partido desde el Ejecutivo, pero bueno, partiendo de ella hay que analizar el timing. Entonces yo creo que efectivamente, una vez que ha acabado la legislatura en el Congreso, una vez que, digamos, ya como que el caso Chinchero ya se ha dado la vuelta a la página, una vez que el caso Alarcón, relacionado a Chinchero sin duda, también se ha dado la vuelta a la página y ya ha sido destituido de la Contraloría, y pensando además en que en pocos días, o mejor dicho, en una semana se tiene que definir nuevamente los cuadros de comisiones en el Congreso, la mesa directiva en el Congreso, digamos, y hay una suerte de un nuevo arreglo político, ¿no? Y teniendo en cuenta además que justamente inmediatamente después del pedido de reunión, ahora el partido fujimorista está reunido, ¿no es cierto?, para evaluar, digamos, su gestión, pero también para, digamos, un poco definir cuáles van a ser sus cartas justamente en este nuevo arreglo político que va a haber en el Congreso. Entonces yo creo que ese timing tiene que ser puesto, digamos, en el contexto del pedido, ¿no? O sea, ¿tú crees que todo eso tiene que ver con parte de una estrategia del fujimorismo que, digamos, está pensando en todas estas cosas que tú has descrito y que en ese escenario va a reunirse con Pedro Pablo Kuczynski para medir un poco en qué va a estar el gobierno en el próximo año? Exactamente, en qué va a estar, y además, si es que esto prospera de alguna manera, poder tener alguna suerte de arreglo, como decir, de repartición de funciones, responsabilidades, ¿no? Es decir, de saber cuál va a ser, digamos, el rol del fujimorismo en el Congreso en términos de comisiones, en términos de leyes, y también, digamos, cuál va a ser entonces la relación del Ejecutivo, del Congreso con el Ejecutivo, digamos, ¿no? Si van a salir de esta tensión y van a entrar a un episodio, digamos, con tensiones pero un poco mejor administradas. Eso es un poco lo que tú crees que van a tantear con el presidente Keiko Fujimori. Pueden tantear, ¿no es cierto?, en el sentido de que esto no significa el diálogo, que vamos a ver finalmente un documento firmado, sí. No significa que haya un final feliz, Ajá. ¿no? Porque hay que también poner esto en el contexto más grande digamos, de cómo fue el resultado de las elecciones, Ajá. ¿no? En este sentido, digamos, fue un resultado muy apretado, ¿no? Digamos, Pedro Pablo Kuczynski ha ganado por menos de un estadio nacional, sí, ¿no? En términos de magnitud de porcentaje, eso es nada, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, fue una elección muy ajustada donde uno u otro al final pudo haber ganado, digamos, al final la balanza se inclinó hacia el lado de Pedro Pablo Kuczynski, pero de todas maneras el fujimorismo siente que tiene una responsabilidad y tiene que ejercer un poder dado en las mismas urnas, ¿no? En el sentido de que casi tienen el 50% de los votos. Ahora, Arturo, digamos, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay un cálculo ahí político para medir un poco las fuerzas en el escenario que se viene. Pero quisiera hacer
optimista en ese sentido si no hay un elemento que yo quiero incorporar y que no sé si tú no lo has puesto porque crees que no es determinante, y son los propios problemas en el fujimorismo. Es decir, tú tienes a un Kenji Fujimori que ha venido mostrándose en los últimos tiempos como más conciliador con el gobierno, menos confrontacional con el gobierno. Obviamente no, seguramente para conseguir lo que a nosotros nos gustaría que se consiga, sino más bien para que su papá salga de la cárcel, porque ese es su objetivo. Pero en la interna ha generado en el fujimorismo sí cierta tensión. De hecho, hoy tiene un proceso disciplinario. Entonces, mi impresión es que eso que Kenji ha venido haciendo, de alguna manera como ha obligado a Keiko también a buscar mostrar una actitud distinta. Entonces busca una actitud distinta hacia el gobierno, pero hacia la interna dice vamos a sancionar a este por habernos llevado a este escenario. ¿Eso para ti no es determinante, las pugnas internas dentro del fujimorismo, para la actitud que ha tenido Keiko? Sin duda, yo creo que sí es determinante en el sentido de, creo que ya, digamos, toda esta suerte de dureza que ha tenido con el Ejecutivo le está pasando un poco de factura en términos de opinión pública, y sobre todo teniendo al hermano Fujimori, digamos, mostrando esa dureza, ¿no? Digamos, al él ser más empático con el Ejecutivo, al tener una foto con la primera dama, al tener una foto con el ministro Guasombrío últimamente. Que iba a ser, que fue interpelado y que iba a ser censurado si no salía a Torne antes. Exactamente, o sea, ¿no? Digamos. Entonces esa, digamos, cercanía del hermano Fujimori con respecto al Ejecutivo hace pues que la dureza de la otra facción, digamos, se vea más acrecentada, ¿no? Entonces, sin duda, ¿no? Esto también ha sido parte, creo yo, del cálculo político que ha tenido Keiko Fujimori al momento de plantear este diálogo, ¿no? ¿Y tú crees que lo de Kenji Fujimori internamente en el fujimorismo, que no es como algunos lo quieren plantear en términos generales, dicen Kenji Fujimori es uno más de los 72 congresistas? Digamos, si eso fuera así, digamos, él no tendría las libertades que parecería tener para opinar sobre varios temas en contra de su bancada. Porque si tú ves las dos bajas que ha tenido el fujimorismo, tienes a Jenny Vilcatoma y tienes a Donaire. En ambos casos renunciaron antes de que la sancionen. Es decir, acuérdate, Jenny Vilcatoma, esa imagen saliendo del cónclave fujimorista llorando en una camioneta y renunciando diciendo que ya no tiene lugar ahí. Y Patricia Donaire, diciendo lo que dice, finalmente renunció a la bancada. En el caso de Kenji, yo no voy a renunciar. Además, no sé por qué me están poniendo a disciplina. Además, ha dicho, soy inocente. O sea, él quiere ser su padre. O sea, de hecho, él quiere ser su padre. No usa la misma frase. ¿Qué cosa va a pasar con Kenji en el fujimorismo desde tu lectura? Bueno, yo creo que Kenji, efectivamente, el apellido Fujimori le pesa demasiado dentro de la bancada, ¿no? Además hay que recordar que es el congresista más votado, o sea, sí tiene un capital político, ¿no? Entonces, bueno, a él, más allá de un gesto de tratar de disciplinarlo, no creo que vaya a mayores. Es decir, no va a suceder lo mismo que Vilcatoma, no va a suceder lo mismo que Donaire. Sería muy costoso para el fujimorismo deshacerse o tratar de separar a un Fujimori de la bancada, ¿no? Es decir, ahí sí, digamos, podría eso interpretarse como que el fujimorismo ahora sí se puede dividir en dos facciones cuando, digamos, esas pugnas podrían, digamos, maquillarse al interior de una misma bancada como es ahora, ¿no? Entonces, ahora, pero tu lectura en torno a las consecuencias de eso, porque digamos, hay algunos que inclusive siendo antifujimoristas alientan a un Kenji fujimorista, a un Kenji Fujimori que va a partir al fujimorismo. Entonces, va a hacer lo que no pudieron hacer los opositores al fujimorismo, lo va a hacer un fujimorista, lo va a partir, y por lo tanto la viabilidad política del fujimorismo hacia el 18 o hacia el 21 va a tener menos intensidad la que ha tenido en las dos últimas elecciones, que casi las gana. Esa es una vía. Y la otra vía, o sea, sería un fujimori, que se parta el fujimorismo. Y la otra, digamos, consecuencia puede ser que más bien esto haga que finalmente el fujimorismo se una y que entiendan en las razones de Kenji Fujimori algunos elementos que puede recoger este nuevo fujimorismo para mantenerse. ¿Dónde te inclinas tú más en el análisis? ¿Qué piensas que puede pasar? Yo creo que Kenji Fujimori no tiene la intención de partir a la bancada, ¿no? Porque
recordemos que su principal objetivo es liberar a su padre, ¿no? Y pensando, digamos, que no en términos aislados, digamos, como pensando solamente en términos de la bancada y Kenji, si la bancada se parte, las posibilidades de que él libere a su padre jalándose a algunos congresistas son menores que, digamos, la capacidad que tienen ahora, ¿no es cierto?, con un grupo mayor, ¿no? Entonces, en el sentido, pensando en eso, yo creo lo más probable es que Kenji permanezca con un ánimo díscolo, como siempre, ¿no es cierto?, tratando de, digamos, de moderar un poco las intenciones de algunos miembros de su bancada, grupos conservadores, ¿no?, que están dentro del fujimorismo. Entonces va a ser, él creo que va a tener un rol como de fiel de la balanza, en el sentido de tratar de equilibrar al fujimorismo internamente, pero no creo que eso lo trate de hacer tratando en el ánimo de partir a su bancada, ¿no? Claro, porque Arturo, mucha o alguna gente cree que el fujimorismo actual, pensando en su composición en el Congreso, como expresión, digamos, si uno quiere, ganador del fujimorismo, porque han sacado 70 y... ¿cuántos eran? 74, creo, cuando 73, ahora son 71, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces el fujimorismo en el Congreso, alguna gente cree que es queiquistas versus albertistas, ¿no es cierto? Los queiquistas entendidos como los mototaxi y los albertistas, los que hoy están con Kenji. Esa es un poco la imagen que uno tiene. Pero ¿ese es el fujimorismo o es la suma de más intereses? Porque hay gente que no se ubica en esos dos ámbitos, ¿ah? Hay otra gente que podría decir, yo soy, si quieres, más ramirista, porque a mí me llamó Joaquín Ramírez como financista y me compré mi cupo y entré. ¿Qué es el fujimorismo ahora en términos de su composición real? Es una constelación de intereses, eso sin duda, ¿no es cierto? Es decir, si uno pensaría que hay queiquistas versus albertistas, uno podría pensar de que habría alguna división ideológica, alguna, digamos, línea que separe en términos de ideas, ¿no es cierto?, a los que están más cercanos a Keiko y los que están más cercanos a Kenji o el padre, ¿no? Y eso no es así, en realidad, digamos, si uno mira, digamos, cuál es la experiencia política de los congresistas, uno ve que hay, eso es una constelación, hay diferentes intereses, muchos aislados, otros un poco más organizados, como, digamos, los intereses vinculados a los grupos religiosos, los intereses vinculados, digamos, a, qué sé yo, a algunos poderes medios ilegales, los intereses vinculados a algunas organizaciones universitarias. Entonces hay toda una constelación de intereses, algunos más articulados, otros más desarticulados. No hay que recordar, por ejemplo, Patricia Donaire postuló la vez pasada con el partido de PPK. ¿No? Y venía con otra experiencia. Del Fondo de Movilizador, con Olivera, que combatía el fujimorismo. Sí, entonces ahí, digamos, esa bancada está organizada en términos de un liderazgo carismático que era, digamos, Keiko Fujimori, y en ese sentido, muchos de ellos tienen que pensar, ¿no?, si es que Keiko Fujimori les garantiza, aunque sea una mínima probabilidad de reelección, pues van a seguir con Keiko Fujimori. Y si además les garantiza que sus intereses, digamos, van a ser avanzados en la agenda del legislativo, también van a seguir con Keiko Fujimori, lo cual es bien complicado, ¿no?, por el tamaño de la bancada, ¿no? Es decir, tratar de organizar que hayan 73, bueno, ahora 71, igual un montón. Es un montón, y que todos, digamos, tengan como una retribución. Es decir, que algún proyecto de ley favorezca su interés particular, es muy complicado. Claro, porque, digamos, para graficar a nuestros oyentes esto, y yo más o menos lo veo así, ¿no? Todo lo que han borrado de todas las leyes que se han aprobado, que tiene que ver con género, eso responde a la exigencia de un grupo dentro del fujimorismo. Exactamente, ¿no es cierto? Sí. Ese proyecto de ley para que saquen la minería ilegal de la lista de criminalidad organizada es otro grupo de Keiko Fujimori. El tema de la libertad de expresión, que, en fin, la corrupción y la libertad de expresión es otro grupo entre Keiko. El tema de que no se avance con la ley universal es otro grupo de Keiko. Es decir, lo están consiguiendo en la práctica, ¿crees tú? Y van a poder el fujimorismo administrarse, dándole a cada uno lo que quiere para que no se rompa el fujimorismo, o, digamos, ya han optado por otras medidas un poco más duras y severas, como la ¿cómo se llama?, la aprobación de esta ley del llamado transfugismo, para meterle candado a todo y nadie se puede escapar. Exacto, eso fue una medida inicial muy astuta en ese sentido, porque sabían que organizar 72 intereses es muy complicado y que cada quien reciba, digamos, una cuota de retribución, ¿no?, para mantener su fidelidad.
era casi imposible. Entonces meter candados desde el comienzo digamos, y hacer que aquel que piense en escapar del fujimorismo se convierta en un paria legislativo, entonces es una medida que, digamos, como un candado externo, ¿no? Para digamos, que los trabajadores estén ahí, digamos, encerrados dentro de la bancada fujimorista, ¿no? Ajá. Ahora, Arturo, hay otro sector, ¿no es cierto? Se va a reunir Keiko, se va a reunir PPK. Está claro que ellos representan al Ejecutivo del Congreso y en términos políticos representan a un fujimorismo que tú has descrito bastante bien, que más o menos podría asemejarse en su composición también al PPKismo, en el sentido de que ahí también es una, como dices tú, una constelación de intereses que de repente han estado más ubicados en un sector empresarial, lobista, si tú quieres, ¿no? Pero el tercer sector no consultado es ese que le dio el triunfo a PPK en la segunda vuelta, porque PPK era muy parecido a Keiko Fujimori. De hecho, si tú lees todos los medios, hoy día dicen, ya era raro que no se pongan de acuerdo si son lo mismo, pero PPK se tuvo que inventar una diferencia, que no era menor. Era democracia, respeto a la ley, era no al narcoestado, era no al indulto, era todo eso. Claro. Ese sector, ¿cómo crees tú que va a jugar su papel si los acuerdos entre Keiko y PPK van en contra de los intereses de ese tercer actor? Hay una marcha el viernes, por ejemplo, contra el indulto. ¿Cómo crees que se va a mover eso? Pues eso creo yo que depende más que de la reunión, depende de la intención del Ejecutivo de firmar o no firmar el indulto. Básicamente el indulto. Básicamente, ¿no? Yo creo que ese sector está más pensando en el indulto que en el acuerdo que salga de la reunión entre Keiko y PPK, ¿no? Digamos, de alguna manera ellos son conscientes, ese sector es consciente que efectivamente, ¿no? Es raro que haya este tipo de animadversión entre el Ejecutivo y el Legislativo, siendo, digamos, la propuesta de Keiko Fujimori y la propuesta de PPK en términos económicos, sobre todo, básicamente muy similar, ¿no? Uno más populista, otro más empresarial, pero, digamos, era la continuación del modelo. Sí. Entonces, no hay muchas diferencias en ese sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que podría salir, digamos, del diálogo entre estos dos actores son líneas o acuerdos grandes o más pequeños en torno a cómo mejorar, cómo reactivar la economía, ¿no? En esos términos, este sector, digamos, antifujimorista y que le dio la victoria, sabe que eso va a pasar, no tiene problemas con eso. PPK no iba a implementar el plan del Frente Amplio, obviamente, de ninguna manera. No era ni siquiera un mala de la segunda vuelta del 2002. Exactamente. Pero, ¿qué pasa si PPK, bajo la idea de llevarse mejor con el fujimorismo, rompe con eso que le ofreció y va a garantizar a ese sector? ¿Quién tiene más capacidad de poner en apuros al gobierno? ¿Un fujimorismo en el Congreso golpeando y debilitando a través de sus sus interpelaciones o lo que fuere? ¿O ese otro sector que se va a movilizar, por ejemplo, el viernes y que tiene cierta capacidad de movilizarse, pero como dicen algunos, pues las movilizaciones tampoco se pueden hacer todo el tiempo? Es decir, ¿cómo lo es? No, yo creo que el fujimorismo tiene más peso, ¿no? Porque, claro, o sea, ellos pueden llamar a los ministros a cada momento al Parlamento, pueden, digamos, con la fuerza del número, interpelar a cualquier ministro, a cualquier autoridad, ¿no? Entonces, y eso lo pueden hacer en el día a día, ¿no? Como tú bien dices, efectivamente una marcha no se puede hacer el día a día, ¿no? Y en ese sentido, digamos, creo yo, efectivamente, que la fuerza del fujimorismo es más fuerte que la fuerza del antifujimorismo en la calle, ¿no? Ajá. Sí, lamentablemente en ese sentido, Bueno, ¿no? tú has escrito diciendo que el indulto no sería lo conveniente en términos políticos para el gobierno y en términos de resolver lo que dice, porque tus colegas columnistas en varios diarios, inclusive en el que tú escribes, hay algunos que aplauden el fujimorismo, argumentando inclusive que va a resolver el problema económico, es decir, saquen a Fujimori y se resuelve la economía, ¿no? O sea, digamos, ese entusiasmo es ya pero lo que quiero decir, pero tú no crees eso, por supuesto. No, bueno, si me muestran el modelo econométrico donde miden el PBI y en términos de que la variable Fujimori efectivamente tiene un impacto directo en el crecimiento, bueno, entonces, bueno, y en ese sentido, económicamente quizás podría ser viable, pero en términos institucionales, ¿no? Eso sería como un golpe duro, ¿no? A la institucionalidad, con la cual, digamos,
varios, inclusive de esos actores, han estado de acuerdo en términos formales en el pasado, ¿no? Recordemos pues que han habido múltiples CADEs, ¿no? Donde ya la visión, digamos, del empresariado, la visión de los economistas, de alguna manera estaba girando en torno a que la economía no le era todo, sino también que había que hacer una construcción institucional del país. Sí, sí, ¿no? no, y tomo ahí un poco los dichos de tu colega Carlos Meléndez, que además es parte del grupo del que tú haces, de 50+1, que habla del shock institucional, que ¿no? Ustedes hablan del shock institucional que tiene que darse. Y recomiendo que hay una presentación de Alberto Vergara en el último CADE, cuando habla de todos estos temas, en una discusión que me ha parecido muy interesante también, de cómo tú puedes hacer sobrevivir la economía en el entendido que eso es lo único que hay que cuidar, y haces un desbarajuste, no haces nada en materia de reformas que te complican la vida al mediano o largo plazo, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, ese creo que es el reto. Ya para ir terminando, no sé dónde está mi productor, Carlito está, ya, tengo unos minutos más, porque está Arturo no viene todo el tiempo, entonces hay que aprovechar que ha venido hoy día. Entonces quiero preguntarte, Arturo, lo siguiente: la izquierda, digamos, no me digas como yo creo que es una lágrima, digamos, ganan 20 congresistas, 18% de las elecciones, y mira dónde han terminado. Pero ¿qué te parece como izquierda, como sector político? ¿Qué te parece Verónica Mendoza como la candidata que casi pasa la segunda vuelta? ¿Y qué te parecen otras opciones políticas que vienen del proceso anterior, como Julio Guzmán, por ejemplo, que está trabajando en su partido morado, y si tiene o no crees posibilidades para lo que se viene, o tú crees que se va a mover la elección próxima ya no en el dilema de los últimos tiempos, sino en una cosa más bien de extremos? La lógica dice, o algunos dicen, que el aliento de la elección de Trump en Estados Unidos puede llevar a que en países como el nuestro tengas un Trump a la izquierda, un Trump a la derecha, el 2021, que además es el bicentenario. Es posible, ¿no? Digamos, en las últimas elecciones la gente, digamos, los votantes han estado buscando una alternativa, digamos, al piloto automático económico, ¿no? Humala lo representó en algún momento, la votación de Mendoza lo representó en algún momento, algunos de la de Barnechea inclusive, ¿no? Exactamente, y claro, eso sumado a una renovación, ¿no? En ese sentido, Barnechea no era tanto una renovación, Verónica era una renovación mayor, Julio Guzmán era también otra renovación mayor, ¿no? Claro, Julio Guzmán proponiendo un cambio, pero desde una variante del mismo modelo económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ¿no? Puede haber, digamos, hacia el 2021, todavía falta muchísimo tela por cortar, pero sí, ¿no? Puede haber, digamos, este ánimo, digamos, de efectivamente buscar una alternativa a esta suerte de piloto automático, ¿no? Pero con los actores que estuvieron en vitrina en el proceso electoral último, ¿o tú adviertes, crees, imaginas, porque esto ha pasado en el Perú en los últimos procesos electorales, que al final llegan algunos que no estaban y que también tienen relativo éxito? Siempre por ahí hay alguna sorpresa, pero también hay que decir que hay como una estabilidad, en el sentido de que los que llegaron bien a la elección pasada, en la siguiente lo hacen también bien, ¿no? Fue el caso de Humala, fue el caso de PPK, ¿no? Es decir, que tuvieron una votación expectante en la elección pasada, y en la siguiente les fue bien. Ahora, ¿no? pero ahí, por ejemplo, hay un dato, Arturo, que es interesante, ¿no? Y que aquí comentábamos, o he comentado de manera recurrente, y es que había ya algo que se había convertido en una constante en las elecciones: el que perdía la anterior ganaba la siguiente, ¿no es cierto? Cuando el 2001 postula Toledo con García, gana Toledo y pierde García, ¿no? Sí. La siguiente va a García con Humala a la segunda vuelta. Así es. Gana García y pierde Humala. La siguiente gana Humala, que había perdido la anterior, y pierde Keiko Fujimori. Entonces el 2016 decía, si sigue esa lógica, entonces Keiko gana de todas maneras. Entonces Keiko ha roto la racha de eso que parecía una cosa que ya se hacía una constante. Tú lo que dices es que para el 2021, que falta mucho, es verdad, estos actores, sobre todo los nuevos, no nuevos por juventud, sino nuevos por lo que están ofreciendo, por cómo la gente los percibe, ¿no? Van a ser protagonistas. Tú ves a Guzmán, que a Verónica Mendoza, ves a Barnechea.
porque ya está desvanecida la figura de García, la de Toledo, las del paquete Lavallato, yo creo que desaparecen, ¿no? ¿O no? Yo creo que la última elección los desapareció inclusive antes de Lavallato, Ya, ¿no? claro. Entonces eso sumado a Lavallato, ellos digamos ya son zombies políticos, ¿no? Sí. Sí. Pero estos otros sí tú los ves. ¿Y a quiénes más crees? Algunos dicen, pues, gente tipo Antaurumala, más, digamos, con un radicalismo hacia la izquierda. Hay otro que ver de alguien tipo Filibutters, que va a ir como un conservadurismo, un radicalismo hacia la derecha. Y yo creo que más que un Antaurumala, un conservadurismo hacia la derecha, no sé si expresada en una figura mediática Ya, como como esta, Filibutters, claro. o digamos una figura como en algún momento intentó ser el Díez Canseco, por ejemplo, ¿no? Ajá. Era como también un conservadurismo mano dura de derecha, ¿no? Algo así podría surgir, algo así podría ser popular y podría tener alguna suerte de capital político que ganar, digamos, porque efectivamente a las personas propuestas de mano dura les suena bien, ¿no? Digamos, temas como la delincuencia, temas como el terrorismo, efectivamente que los militares salgan a la calle es una medida popular. Ya, pero acuérdate que eso lo propuso Keiko, Sí. y en materia de seguridad, siendo el principal problema, PPK planteó que no iba a sacar los militares a las calles y ganó PPK. Sí. Porque, digamos, el fujimorismo era más riesgoso para la gente en conjunto que, digamos, un PPK sin militares en las calles, ¿no? Creo que lo que alentó o asustó a la gente es que Keiko Fujimori o el fujimorismo sacó 72 o 73 en el Congreso, y la gente dijo, y si le damos también el Ejecutivo, el asunto puede realmente ser. Creo que eso hizo la diferencia, ¿no? Porque ahora que tú dijiste que un estadio nacional, y aquí alguien me pone, claro, un estadio nacional, pero no cuando juega la selección que se llena, sino más bien cuando juega, digamos, el UTC con los Caimanes, no sé quién, ¿no es Claro, cierto? Más sí. o menos. O sea, muy poco, ¿no? Es muy poco, sí. Sí, sí. Y lo interesante, creo yo, es, digamos, como mensaje final, es que esa segunda vuelta, además, no se ha cerrado completamente, ¿no? Efectivamente, porque Keiko Fujimori, según una columna que acabo de leer ahora, cree, digamos, que efectivamente ella ganó, Sí. ¿no? Y claro, tener 72, ahora 71 Augusto congresistas, Álvarez Rodríguez dice eso, efectivamente, no ¿no? ella. Es ganar, ¿no? Claro, paradójicamente, como tú mencionas, ganar tantos congresistas puede ser contraproducente a sus mismas opciones en la segunda vuelta, ¿no? Ajá. Y lo que vemos ahora en este diálogo, de alguna manera podríamos decir que es algo así como una tercera vuelta, ¿no? Otra vez es un choque de poder entre Kuczynski y un choque de poder con Keiko Fujimori para ver, digamos, ahí si pueden haber alguna suerte de repartición armoniosa del poder, ¿no? Sí. Ahora, pero lo que a mí me parece es el momento en el sentar la gente. Imagino a PPK y a Keiko Fujimori reunidos, además sin que nadie los vea, porque no va a ir Bedoya y no va a estar haciendo fotografías escondidas Cipriani, como hizo la última vez. Entonces, lo que va a haber es... Ahora, ¿ella qué le va a decir? Señor presidente, ¿cómo está? De verdad, digamos, porque a ella le ha costado reconocer que PPK ha ganado. Es la primera vez que a solas le tendría que decir, sí, usted es el presidente, porque inclusive sus afirmaciones públicas, desde que perdió la elección, todas han sido en la línea, no hay gobierno, no hay presidente. Claro. Recordarás tú cuando en algún momento, la primera vez que habla en ese meeting que hace en su local en Paseo Colón, después de mucho tiempo habla, y dice, yo viajo por todo el país, he visto los problemas, y se siente que nadie está gobernando. Sí. En la siguiente aparición sale y dice, señor, no vaya usted a un club de San Isidro, gobierne. O sea, siempre su afirmación ha sido, no hay gobierno. Inclusive la carta, ¿no? Claro. El primer párrafo de la carta es, señor presidente, la economía, ahí pongo lo que yo creo que imaginaba Keiko cuando le escribía, esa que usted dijo que sabía resolver porque era economista y todo, es un desastre. Además usted dijo que iba a luchar contra la corrupción, y mire los casos de corrupción que hay en su gobierno. Claro. Y la gente está en incertidumbre, por eso yo tengo que ir a... No, ese es un poco el tono, ¿no? Y PPK, ¿qué le va a decir? O sea, ¿cómo va a comenzar? ¿Cuál va a ser la primera palabra? De pronto, disculpe, no quería ofenderla, no sé, pues, ¿no? Es una incertidumbre, ¿no? Pero el comentario que tú has hecho tiene algo de razón, ¿no? Digamos, esta crítica de decir que efectivamente un gobierno que se supone es de los expertos, ¿no? Efectivamente nos tiene en esta situación económica, ¿no? En eso tiene algo de razón, digamos, la crítica, digamos, llamémosle desgobierno, pero sí, digamos, uno esperaba
un mejor desempeño económico de los Pero expertos, por supuesto, ¿no? o sea, digamos, si tú tenías en tu gabinete la mitad que eran economistas, que habían ministros, había, digamos, de todo, tú decías, ya, lo de economía lo van a mantener. Yo lo que me imaginé de Pedro Pablo Kuczynski era un gobierno de derechas, de centro derecha, democrático, manteniendo la economía y aventurando algún cambio en algún sector. Esa es la idea que yo tuve, no más, no más, ya con eso yo me daba por bien servido, pero no ha pasado, la economía está en problemas, no hay reformas, digamos, Exacto. ¿qué reforma hay? Basombrío, que la estaba haciendo en el sector interior, la ha tenido que canjear por la coyuntura, porque claro, los apremios y los golpes han venido más por la coyuntura. Claro. Entonces se ha dedicado a marcar delincuentes capturados que a hacer la gran reforma que hay que hacer en el sector. ¿Qué más hay? Educación, que venía con lo de Saavedra, y ya Martens no ha seguido con la intensidad que debería. Claro. ¿Qué otra más hay? En salud, ¿no? Lo del CIS, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso fue, Y han digamos, sacado un a golpe Beteta bajo. Exacto. Cuando empezó Cuando a hacer cho- algunos cambios. Claro, Chocó cuando con- chocó con los intereses, digamos, de esta mafia De enquistada en el acuerdo. CIS, ¿no? Ahora, otro último temita que quiero, ya para no abusar de que has venido a conversar con nosotros, tiene que ver con esta lógica en los procesos políticos y sobre todo en las elecciones. Muchos de nosotros exigimos los planes de gobierno, que sean todos estructurados, que nos digan qué van a hacer. Los gobernantes llegan y hacen otra cosa, ¿no es cierto? Si uno quiere decir de alguien que no hizo eso y que hizo lo que ofreció en la campaña, no voy a un ejemplo en el Perú, sino en Estados Unidos, Donald Trump. Y yo cuando Donald Trump era candidato, decía, este es un fanfarrón que en la campaña dice lo que sea, demagogo para ganar, y cuando llegue se va a dar cuenta que no es posible y no lo va a hacer. Me equivoqué, porque ha llegado a hacer las barbaridades que ofrecía en la campaña. ¿Por qué menciono a Trump? Porque ¿qué se mueve en una campaña electoral y qué se va a mover el 2021 o el 2018? Esto que ya se llama la posverdad. O sea, no importa que sea verdad, sino que genere la sensibilidad suficiente en la gente para que entienda que esa es una opción. Eso, ¿cuál es tu reflexión sobre eso, ¿no? Sobre por qué votamos por uno, por qué votamos por otro. Es cierto, ¿no? Digamos, después de la elección de Trump ha habido mucho, digamos, de una discusión respecto a este tema de la posverdad y que tanto una campaña se mueve más por hechos, digamos, fácticos, es decir, información real y, digamos, y propuestas, digamos, sensatas, o que tanto es movida por, digamos, es decir, más por sentimientos, más por feelings, por emociones, ¿no? Y si alguien me dice algo que suena con respecto a mis prenociones, con respecto a mis prejuicios, entonces esa persona es la que va a encarnar, ¿no? Con mis hijos no te metas, Por ejemplo, ¿no es por cierto? ejemplo. O sea, claro, ¿quién podría estar en contra de eso? Pero si tú ves todo el contrabando que te meten detrás de eso, y tienes la capacidad para darte cuenta, dices, oye, eso no es lo que quiero. Pero mucha gente sí se deja llevar básicamente por eso como una verdad, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Y está, digamos, y esa prenoción, ese prejuicio que se forma, es inmune después a información, digamos, que trate de hacerla cambiar. Es decir, la persuasión con respecto a esas prenociones es muy difícil. Es decir, una persona que cree que efectivamente existe un lobby de los grupos LGTB que quieren de alguna manera intervenir en los colegios para promover su agenda y confundir a los niños en cuanto a su identidad de género. Una persona que cree eso va a ser muy inmune a mensajes, digamos, pro LGTB que te digan, no, mira, eso no es lo que queremos, digamos, lo que queremos es que haya una igualdad de género entre hombres y mujeres. No y importa porque eso van a hacer. No importa porque claro. no, entonces... O igual la lucha contra la inseguridad o contra la Por lucha con el ejemplo, terror, ¿no? sí. Es decir, hay, ya para no irte si quieres a otros lares, muy cerca aquí nomás, la unificación en los países, en términos políticos y electorales, digo, bajo el discurso de la lucha contra el terrorismo. Uribe en Colombia. Claro, ¿no es cierto? La sí. justicia y paz, o sea, es decir, luchar contra la generó toda una corriente, una unidad que estaba basada en una lógica de intervenir. Y así la lucha con el terror internacional, Sí. lo de ISIS, o sea, son temas en los que efectivamente tú puedes optar por el camino correcto, respetando los valores democráticos, o la otra sencillamente de la demagogia pura de que vamos a destrozar todo eso, sabiendo que no lo vas a conseguir, pero sí generando esa sensibilidad, ¿no? Pues de alguna manera, digamos, propuestas como la de Trump de el muro, ¿no es Claro. cierto? Tienen eco también acá en el ámbito local, ¿no? En el sentido de que, claro, ¿no?
sacar a los militares a la calle, digamos, también es como poner una barrera, ¿no? Para que controlar, digamos, ciertos barrios, porque los militares, sacarlos a la calle no significa que estén rondando por aquí, Sí. significa que van a estar en ciertas áreas rojas, ¿no? Claro. Entonces es como poner una barrera de contención también, ¿no? Simbólica, no de ladrillo y cemento, pero sí para que, digamos, la delincuencia esté como circunscrita, ¿no? Sí, sí, y ahora mientras te escuchaba, estaba acordándome de los capítulos últimos de House of Cards, que acabo de ver la última temporada, que ya es justamente el sumo, el máximo de cómo identificar en la gente sus temores Sí. y agarrar ese como el pretexto para desarrollar demagógicamente una política y afirmarte como político, ¿no? Sí, Es lo que pasa mucho, ¿no? eso, ¿no? Últimamente la política, más que por ideas, está marcada por temores, ¿no? Sí, pues. Sí. Sí. Bueno, Arturo, te agradezco muchísimo por haber venido esta mañana a conversar con nosotros y vamos a tener seguramente otra oportunidad para poder seguir hablando de otros temas también. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Ha sido Arturo Maldonado entonces que ha conversado con nosotros. No hay derecho, no, no, no.